Aclaración. Ninguno de los vídeos, música, e imágenes que aparecen en el video me pertenecen, crédito a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia del vídeo. Ozpin. Pues en eso está en lo correcto, así que ver universos, ¿eh? Wolf. Sí, póngase cómodos, que iniciaremos en cuanto yo aprenda a cómo usar uno de estos, diría viendo el manual del reproductor. A decir verdad no tenía idea de cómo usarlo, era una reliquia de hace casi 300 años. Jaune. ¿No sabes cómo usarla? Pregunto acercándose a Wolf. Ni pulga idea. Respondería mirando a Jaune y riéndose un poco. Jan. Veo que tienes un buen sentido del humor, diría la boxeadora acercándose a los dos chicos. Weiss. Por Dios no, diría suspirando. Ruby. Por cierto Wolf, si este es otro universo, ¿nos podrías decir cómo es? Preguntaría con curiosidad. Wolf. Pues estamos en el reino de Fairán, en el territorio más cercano al sur del aeromundo y estamos en la ciudad de Belka, será mejor que les cuento más acerca de mi universo en otro momento, ahora estoy ocupado con esto. Dijo haciendo que los presentes se confundieran al escuchar que Wolf llamó a su planeta como aeromundo. Ozpin. Por cierto, joven Wolf, dijiste que estabas de vacaciones, ¿se puede saber cuál es tu oficio? Preguntaría el mago mientras se sentaba en el sofá de la sala. Aún no podía confiar en Wolf, pero sabía que si lo que la mujer demonio dijo era verdad, entonces en esta situación dependían de él, así que lo mejor sería conocer un poco mejor a su anfitrión. Pensamientos de Wolf. Obviamente está tratando de obtener información de mí, era obvio que no iban a confiar así como así. Parece que él y Glinda son los más listos, en cuanto al resto no estoy seguro, bueno, a excepción de esos tres del grupo de la peli negra. Bueno, creo que diré la verdad hasta cierto punto al fin, y al cabo mentir no me sería útil. Wolf. Soy un cazador, diría respondiendo rápidamente, llamando la atención de los estudiantes. Ruby. Tú también eres un cazador, diría con mucha emoción la pequeña de rojo. Wolf. Supongo que ustedes son cazadores en su universo, qué curioso. Diría en un tono poco impresionado. Ruby. Entonces aquí también hay armas mecánicas y así también aura y semblanzas, ¿verdad? Wolf. No sé a qué te refieres exactamente con armas mecánicas, pero supondré que el aura es similar al poder arcano, y en cuanto a las semblanzas, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Las palabras dichas por Wolf harían que Ruby se decepcionase, aunque nuevamente se animó al pensar en todo lo nuevo que podría encontrar en un nuevo universo. Pensamientos de Ozpin. ¿Poder arcano? Supongo que es el equivalente en nuestro universo a el aura, esto se pone más curioso a cada instante. Luego tengo que hacerle varias preguntas al joven Wolf. Nora. Por cierto, ¿hay algo de comer? Wolf. Ahora que lo pienso, ni siquiera he podido desayunar por toda esta situación, dijo mientras su estómago rugía. Rem. Podríamos preparar algo de comida mientras tú tratas de hacer funcionar eso, si tú quieres. Ante esto Wolf solo asintió con la cabeza. Jan. Oye, ¿aquí hay conexión a internet? Diría tratando de usar su scroll, a lo cual Wolf notaría el diseño de lo que suponía era un teléfono, llamando su atención. Wolf. Luego les doy la contraseña. Mercury. ¿Te vas a tardar mucho? Preguntaría sentado en el sillón, ya estaba empezando a aburrirse. Wolf. ¿Me quieres ayudar? Preguntaría volteando a ver al peli plateado, el cual negaría con la cabeza, como sea, creo que ya está, iré a cambiarme la ropa y luego veremos un video mientras comemos, ¿qué dicen? Todos solo asentirían con la cabeza y Wolf subiría las escaleras con dirección a su habitación. Pensamientos de Wolf. Esto es una molestia que no esperaba en lo más mínimo, ¿por qué Leina traería a un grupo de personas de otro universo al nuestro? Es obvia la respuesta, solo porque quiso hacerlo y me obligó a ser niñera de ellos. Bueno, tampoco creo que me causen problemas, aunque sigo sin confiar en el grupo de Cinder, ni de chiste ellos son trigo limpio. Me preguntó si los demás lo saben o no. Ahora que lo pienso, ¿de qué universo son ellos? Luego tengo que hablar con Leina. Unos minutos después, Wolf bajaría las escaleras y vería como Nora llevaba una torre de panqueques en un plato. Wolf. ¿No crees que son demasiados panqueques? Nora. Bueno, estos son para mí, Remy está preparando para el resto. Wolf. ¿Se los va a comer todos ella sola? Preguntaría viendo a los equipos de estudiantes y profesores, quienes solo movieron la cabeza en señal de afirmación. Emerald. Entonces, ¿vamos a ver otros universos o no? Wolf.
Supongo que sí, diría abriendo una de las cajas y tomando una nota que Leina había dejado. Ok, antes de empezar, estos universos están en formato rap en su mayoría, para que seamos fácil de entender y no estar aquí un día entero. Eso es útil, pensaría para sí mismo Wolf, pero bueno, alguno de estos universos son versiones alternativas de ustedes y otros no, ¿entendieron? Weiss. Es una forma curiosa, no voy a mentir. Jan. Así que podremos ver versiones de nosotros mismos en otros universos. ¡Genial! Jaune. Sí, es genial, ¿no lo crees, Pirra? Pirra. Sí, lo es. Blake. Bueno, ¿y de qué se va a tratar el primer video que veremos? Wolf. Ni idea, ya lo vamos a saber, diría tomando una cinta de video de una de las cajas, leyendo su título para luego sonreír. Muy bien, antes de empezar tengo que explicar algo importante acerca de este universo. Pero antes de que Wolf pudiera explicar de qué se trataba el video, el timbre de la casa sonaría haciendo que Wolf se acercase a la puerta, abriéndola viendo a un hombre de pelo negro, con vestimenta gris, una camisa de color rojo y capa roja en sus hombros, el cual apestaba a alcohol. Wolf. ¿En qué puedo ayudarlo? Borracho. Eso último lo pensó. Crow. Hola, sí, bueno, es que verás, aparecí aquí después de prenderme fuego y no estoy seguro si es que estoy borracho o qué diablos está pasando. Diría con una mano en su cabeza. Wolf. No me sorprendería que lo estuvieras, pensaría viendo al hombre de pies a cabeza. Pasa adentro, el resto te lo explicará todo. Diría haciendo un gesto para señalar que entrara, lo cual Crow haría extrañado por lo que dijo el lobo pelicastaño. Cuando llegaron a la sala de estar, Crow vería que tanto Ozpin como Glinda se encontraban ahí, los cuales se sorprendieron al verlo, junto con el resto de estudiantes de Beacon, pero antes de que alguien pudiera decir algo, Ruby se lanzaría en dirección a Crow, sujetándose de su brazo. Ruby. Tío Crow. Qué gusto volver a verte, ¿me extrañaste? Preguntaría emocionada la pequeña segadora. Crow. Nope, diría sonriendo. Wolf. Así que él es tu tío, se parece al mío, eso último lo pensaría, a decir verdad tanto Ruby, Jan y Crow le recordaban a su familia, más de lo que era de esperarse. Ruby. Así es, tío Crow, él es Wolf, diría presentando a ambos. Wolf. Un placer, diría dándole la mano a Crow, el cual la tomó, para después hablar. Crow. Bueno, ahora si no es mucho problema, ¿te importaría decirme qué está pasando aquí, chico? Wolf. ¿Te importaría explicarle la situación? Yo no tengo ganas de repetirlo, diría viendo a Ozpin, quien asintió. Una explicación después. Crow. Entonces todos estamos atrapados en este lugar por el capricho de una mujer, que te metió a ti también en todo esto, en contra de tu voluntad. Wolf. Más o menos. Crow. Y vamos a ver otros universos en formato de rap, diría dándole un trago a su petaca. Wolf. Se supone, diría con la mirada perdida, no tenía planeado pasar así sus vacaciones, pero debido a la situación no le quedaba de otra. Pensamientos de Wolf. Me preguntó si hay otro desgraciado ahí afuera en la misma situación en la que me encuentro ahora. Wolf. Como sea, diría tomando nuevamente la cinta de video, como iba a explicar, este universo es algo curioso, ya que se divide en 3 rutas o líneas de tiempo distintas, diría viendo a los presentes, haciendo que su curiosidad aumentase. Glinda. ¿Entonces veremos las distintas rutas de un universo? Preguntaría con genuina curiosidad. Wolf. No, solo veremos una de ellas. Pero bueno, hay que empezar, diría poniendo la cinta de video. Nunca nos tuviste miedo, tú supiste perdonarnos. Tuviste piedad y tenemos que valorarlo. Confiaste en nosotros a pesar de ser distintos. Aunque tú fueses humano, tú nos diste un motivo. Te ganaste el cariño de todos, nos apoyaste. Supiste entendernos, nunca jamás atacaste. Vimos en ti bondad y comprensión. Pudimos ver en ti un enorme corazón. En la pantalla. Fuera de la pantalla. Blake. Es una melodía bastante agradable. Weiss. Sin duda lo es.
Todos podían ver cómo en la pantalla aparecían distintas personas, entre las que pudieron distinguir a un par de ellas. Jan. Oh, mira Blake, diría la boxeadora viendo a su compañera felina, aunque ésta se veía como una niña pequeña. Blake. Entonces esa sería la versión de mí en ese universo. Diría viéndose a sí misma en la pantalla, y reconociendo a alguna de las personas mostradas en la pantalla, entre ellas, un toro pelirrojo. Cinder. Espero que esto sea algo interesante, por el momento parece que solo estamos viendo a un montón de faunos, diría viendo con desinterés a la pantalla. Wolf. ¿Faunos? Diría viendo a la pelinegra. Cinder. Aquellos que tienen características de animales como tú, son llamados faunos. Diría mientras todos veían a Wolf confundidos. Wolf. Aquí se les conoce como semi-humanos. Todos continuarían viendo la pantalla hasta que apareció un rostro familiar para todos los presentes. Ruby. Soy yo, diría viéndose en la pantalla y saltando en el sitio en el que se encontraba sentada. Ozpin. Así que reaccionaremos a una versión de la señorita Rose y la señorita Belladonna. Wolf. Más bien a una versión de la pequeña de mechones rojos para ser más precisos. Ruby. Puedes llamarme Ruby, diría viendo a Wolf, el cual asintió. No era muy bueno recordando los nombres de las personas. Crow. Por cierto. ¿De qué trata este universo? Preguntaría mientras veía a la versión más joven de su sobrina, había tenido algunos recuerdos de cuando ella y Jan eran niñas. Wolf. Bueno, en este universo, los faunos, como le dicen ustedes y los humanos, vivían en paz hasta que un día se desató una guerra debido al miedo de los humanos hacia los faunos, lo cuales perdieron y fueron sellados en el interior de una montaña, donde formaron un nuevo reino. Blake. Otro mundo en el que los humanos y los faunos no conviven. Diría con el ceño fruncido. Pirra. Pero, ¿por qué los humanos le tenían miedo a los faunos? Wolf. En este universo los faunos tienen la cualidad de usar magia, pero la razón por la que les temían está en que los faunos son capaces de absorber las almas humanas, lo cual les daba un aumento de poder ridículo. También con las mismas serían capaces de romper la barrera que los mantiene presos en el subsuelo. Así con el paso del tiempo, algunos niños humanos han ido cayendo al subsuelo y bueno, sus almas fueron recolectadas. Dato curioso: las almas humanas poseen diversas características según su color, por ejemplo, el alma de Ruby es roja, lo que simboliza la determinación, siendo la más poderosa de las 7 almas humanas. Tras la explicación dada por Wolf, la preocupación de los presentes en cuanto a la seguridad de Ruby aumentó, sobre todo por parte de Jan y Crow, aunque ese miedo disminuyó al ver a Ruby pasar tiempo con una mujer gato pelinegra, la cual parecía cuidar de Ruby. Blake. Mamá. ¿Mi mamá también se encuentra ahí? Diría viendo a Wolf. Sí, en ese universo ella es la guardiana de las ruinas, tranquilos, ella no le hará daño a Ruby, es más, ella se encarga de cuidar de los niños que caen en el subsuelo de su ex esposo, el rey. Blake. ¿De mi padre? ¿Por qué? Wolf. En un principio el rey no quería hacerlo, más bien quiso ayudar a su pueblo a subsistir en el subsuelo y un día un niño, el primer niño humano cayó, y la familia de Blake lo adoptó, pensando que ese niño sería un puente entre las dos razas, pero, este humano poseía un gran odio hacia la humanidad, así que planeando su muerte, hizo que su hermana Blake absorbiera su alma para atravesar la barrera y destruyera a la humanidad. El niño llevó a cabo su plan, pero con lo que no contó es que Blake nunca atacó a los humanos, aun cuando estos la estaban tratando de matar, logrando malherirla, y aunque Blake logró volver a su casa, no aguantó más y murió por sus heridas, así los reyes perdiendo a sus 2 hijos en un mismo día y luego, bueno, ya saben qué pasó después, el rey ordenó la captura de las almas, y la reina decidió dejarlo, ya que estaba en contra de esa decisión, guardándole un profundo rencor a su marido. Todos escucharían lo relatado por Wolf, sin saber muy bien qué decir, haciendo que la sala cayese en un silencio incómodo, hasta ser roto por Ruby. Ruby. Qué horrible, diría estando al borde de las lágrimas, hasta que sintió la mano de Wolf en su cabeza, levantándola y viendo cómo este le daba una cálida sonrisa, tratando de hacerla sentir mejor. Gracias, sería lo único que podría decir. Por su lado Blake, solo miraría a la pantalla, había tenido un escalofrío al saber que había muerto en ese universo y al escuchar cómo habían reaccionado sus padres, le provocó un malestar en el cuerpo, no quería imaginar que pasase algo así en su universo. Jan. Blake, ¿te encuentras bien? Preguntaría poniendo una mano en su hombro. Blake solo asentiría dando una pequeña sonrisa para hacer indicar que estaba bien.
En la pantalla. Que tuvieses miedo y herido tú sonreías. Viste amigos en nosotros y es más de lo que creía. Mi hermano era feliz cada vez que estaba contigo, pues le diste lo que él más deseaba, que era un amigo. Siempre estabas ahí, evitabas hacernos daño. Es increíble que tengas ese poder de perdonar. Fuiste capaz de entender que no hacía falta luchar y nos tendiste tu mano como señal de amistad. Fuera de la pantalla. La mayoría sonrió al ver cómo Ruby pasaba tiempo con los faunos, quienes parecían no querer lastimar a Ruby, todo lo contrario, trataban a la pequeña Rose como una más de ellas. Aunque Blaine no pudo contener su sorpresa al ver cómo Adam convivía con Ruby de manera tan amistosa, invitándola a comer, divirtiéndose y haciendo chistes, aunque a muchos de los presentes les saldrían gotas de sudor al escuchar los chistes del toro fauno. Blake. Es raro ver que te comportes así, pensaría para sí misma, era realmente extraño ver a Adam comportarse de esa manera, incluso podía decir que se parecía un poco a Jan, en cierto modo. Wolf. Jeje, buena esa, diría al escuchar uno de los chistes de Adam. Jan. Concuerdo contigo, diría dándole un golpe en el hombro a Wolf. Wolf. Ojalá a mis hermanos les gustarán mis chistes como a ti, diría viendo a Jan. Jan. ¿Tienes hermanos? Wolf. Bueno, más o menos. Jan. Te gusta mucho decir eso, ¿verdad? Wolf. Más o menos. Crow. Parece que esa versión de Ruby se ha hecho amiga de muchos de los faunos, diría con una sonrisa. Ozpin. Ciertamente, la señorita Rose parece tener un don natural para hacerse amigo de todos a quienes ella conoce, diría dándole un sorbo a su taza de café. Pensamientos de Wolf. ¿Este tipo es brujo o qué? ¿De dónde saca tantas tazas de café? Rem. Sam también se encuentra ahí y parece ser el hermano del toro fauno en ese universo. Mercury. Admito que es impresionante que sea capaz de llevarse tan bien con todos, tomando en cuenta lo que nos contaron, dijo mientras comía un poco de sus panqueques. Wolf. Quizás esa sea su habilidad especial, diría viendo de reojo a la susodicha. Dentro de la pantalla. Nos diste esperanza, apartaste la violencia, solamente con amor, esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían todos los seres humanos, valoraste nuestra vida. Nos diste esperanza, apartaste la violencia, solamente con amor, esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían todos los seres humanos, valoraste nuestra vida. Has sabido ablandar el corazón. Fuera de la pantalla. Cinder. Esto está siendo muy aburrido, diría acomodándose en su asiento. Wolf. Bueno, esta es la ruta pacifista, la que podría decir que es la mejor de todas, a diferencia de la neutral, donde Ruby se ve forzada a matar al rey y la genocida, la cual se explica por sí sola, diría poniendo nerviosos a varios en la sala. Weiss. ¿Cómo funcionan esto de las rutas? Preguntaría amablemente una heredera curiosa. Wolf. Verás, princesa de las nieves. Dijo ganándose una carcajadas por parte de los estudiantes y un mirada de muerte por parte de Weiss. Gracias al alma de Ruby esta puede regresar en el tiempo a través de un punto de guardado, como si fuera un videojuego, por eso no importa si muere una y otra vez, ella siempre puede volver teniendo la información de lo que sucedió anteriormente. Claro, siempre que ella esté determinada a seguir adelante. La explicación de Wolf dejaría sorprendidos a los presentes al básicamente saber que esa versión de Ruby era básicamente inmortal. Ruby. ¿Entonces soy inmortal? Eso es genial, creo. Cinder. Esto se puso más interesante, diría con una sonrisa en su cara. Wolf. Indiferencia ante cosas banales que no la afecten, ansias de poder, aires de superioridad y muy probablemente inestable, en verdad es un peligro. Pensaría mientras comía unos panqueques, cada vez que aprendía algo más de Cinder, más peligrosa le parecía. Lo cual solo le terminaba de confirmar que ella y sus compañeros eran de poco fiar, tendré que mantener un ojo sobre ellos. Nora. Bueno, sería extraño que Ruby asesinase a los faunos, diría, ante lo cual sus compañeros asintieron. Jaune. Estoy de acuerdo con Nora, Ruby jamás haría eso. Wolf. Pues, en realidad mientras más faunos mate Ruby, poco a poco, el alma del primer humano irá apoderándose del cuerpo de esa versión tuya, dijo viendo a Ruby, la cual parecía estar nerviosa por lo dicho por Wolf. Jan. Por cierto, ¿qué pasó conmigo en ese universo? Preguntaría viendo a Wolf, quien solo se encogería de brazos. En la pantalla.
Con más dureza, esquivando sus lanzas y aguantando con fuerza. Sé cómo has estado, yo te he estado observando, pues tu determinación ha conseguido salvarlos. Nunca llegué a imaginar tanta bondad de un ser humano, aunque si digo la verdad, nunca vi en ti nada malo. Abrazaste sus almas y les diste cariño, sé que todos ellos estarán agradecidos. Tú salvaste a un Line aunque quiso acabar contigo, también ayudaste a Alphys, esa que encontró un sentido. De verdad se siente útil y con mucho más valor para afrontar cualquier problema y cualquier situación. Aunque seas callada, nos transmites emociones sin una sola palabra, solo bastan las acciones. Tienes una gran determinación, eso que lo sepas, y a todo el subsuelo nos contagiaste con ella. Fuera de la pantalla. Ahora el ambiente de la sala era un poco más tenso al ver cómo Ruby se encontraba en lo que parecía ser la entrada de una cueva, hasta que una lanza cayó enfrente de ella. En eso todos verían como una mujer con rasgos felinos empezaba a atacar a Ruby. Emerald. Parece que esa gato fauno sí se tomó en serio lo de atrapar a la pequeña de rojo, diría, mientras le daba un sorbo a su gaseosa. Wolf. Es una tigresa, a decir verdad, pero bueno, ella es la capitana de la Guardia Real, pero no se preocupen, Ruby estará bien, solo vean al frente, diría con simpleza el lobo. Todos se pondrían tensos al ver la persecución de Ruby y cómo esta esquivaba los ataques de Sienna, hasta que esta última caía por el cansancio en una zona llena de lava y cómo era ayudada por Ruby, quien le dio un vaso de agua, para luego marcharse dejando en paz a Ruby, para la sorpresa de todos. Cinder. Se marchó sin hacerle nada, ¿que no se supone que con el alma de la niña ellos podrían salir de la barrera? Preguntaría arqueando una ceja y mirando a Wolf. Ozpin. Probablemente sea porque le ayudó a pesar de que la estaba tratando de asesinar, gracias a eso decidió dejarla en paz. Por ahora. Blake. ¿Qué quiere decir con que la ha estado observando? Wolf. Ese semi-humano toro se encarga de vigilar a Ruby en caso de que ésta hiciera algo malo, pero como puedes ver, diría señalando a la pantalla en donde todos escucharían las palabras dichas por Adam. Blake. Es muy extraño, en verdad, el verte actuar de esa manera, Adam. Susurraría en un tono casi inaudible, pero siendo escuchada por Wolf. Wolf. Así que Adam, ¿eh? Susurraría sin que nadie lo escuchase. Jan. ¿Por qué siento que conozco a ese pequeño dinosaurio amarillo? Se preguntaría, tratando de aguantar la risa, por alguna razón sentía que sería un grave error reírse. Viendo esto, Wolf miraría a la pantalla y luego volteando a ver a Glinda, aguantándose la risa también. Ruby. Oh, Penny también está ahí y parece que estamos haciendo un show de televisión. Wolf. Pues sí, ese robot es una creación de Glee, el dinosaurio amarillo de antes, puesto que es la científica real. Diría sin mencionar que Penny quiso asesinarla varias veces. Dentro de la pantalla. Nos diste esperanza, apartaste la violencia, solamente con amor, esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían todos los seres humanos, valoraste nuestra vida. Nos diste esperanza, apartaste la violencia, solamente con amor, esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían todos los seres humanos, valoraste nuestra vida. El ambiente en la sala se volvería más pesado al ver aparecer en la pantalla, la cual era la responsable de emitir un aura aplastante, ante la cual los instintos de Blake y Wolf se habían disparado, aunque este último se pudo calmar más rápido al recordar cómo terminaba esta situación. Jan. ¿Esa es Blake? ¿Qué le pasó? Preguntaría con la voz temblorosa. Mercury. ¿Qué fue lo que pasó? No se supone que estaba muerta, diría viendo a Wolf, haciendo que los demás recordaste ese detalle. Wolf. Bueno, técnicamente ella murió pero su esencia quedó en una pequeña flor a la que llamaron Flowey, esta misma surgió de los experimentos de los científicos reales. En este momento esa versión de Blake tiene en su poder casi todas las almas humanas en su poder, teniendo un control absoluto sobre las líneas temporales y un poder descomunal, básicamente una diosa. Las palabras dichas por Wolf hicieron que los presentes quedaran en silencio tratando de procesar lo dicho por el lobo pelicastaño, algunos querían pensar que les estaba mintiendo pero no parecía ser el caso. Weiss. ¿Cómo se supone que Ruby venza a eso? Wolf. Tranquila princesa de las nieves, ella estará bien. Solo confía. Glinda.
Perdona, pero es difícil de creer que todo estará bien. Si lo que dijiste es verdad, entonces la señorita Rose no tiene oportunidad de ganar. Wolf. Ya sé que esto no parece que vaya a tener un final feliz, lo entiendo, pero también sé cómo es que va a acabar, así que no se preocupen. Jan. Vaya spoiler, dijo haciendo que todo el ambiente desesperanzador cambiase abruptamente. Wolf. Como sea, miren al frente que estamos por acabar. Todos verían cómo la batalla cada vez se ponía más complicada para Ruby, estando sorprendidos por la muestra de poder que Blake poseía, más al oír a Blake llamar a Ruby por otro nombre haría que todos se confundieran, en especial Weiss. Weiss. ¿Por qué esa versión de Blake llamó a Ruby como Whitley? Wolf. ¿Lo conoces? Preguntaría curioso. Weiss. Sí, él es mi hermano menor. Wolf. Bueno, en ese universo tu hermano fue el primer humano en caer al subsuelo. Diría haciendo que algunos recordarán lo contado por Wolf, haciendo que fruncieran el ceño. Cinder. Entonces esa mocosa cree que la niña es su hermano, ¿por qué? Wolf. Whitley y Ruby poseen el mismo tipo de alma, por eso los confundió. Cuando se mostró la transformación de Blake, una inmensa presión cayó sobre la sala, muchos tenían problemas para respirar, sentían como si la muerte estuviera enfrente de ellos. Pero de un segundo al otro, la presión desaparecería, y todos verían cómo Blake y Ruby se daban un abrazo para luego ver cómo Blake desaparecía junto con la barrera, dejando una imagen final en la que todos se encontrarían mirando el atardecer. Crow. ¿Qué pasó? Wolf. Pues Ruby logró hacer entrar en razón a Blake, la cual como última voluntad rompió la barrera, liberando a los faunos. Ruby. Eso significa que todo salió bien, ¿verdad? Wolf. Sí, al final los faunos simplemente se integraron al mundo humano sin más, bueno al menos en ese universo, eso último lo pensaría, recordando cierto universo alterno. Cuando la pantalla se apagó, Wolf caminó hasta el frente, sacando la cinta del reproductor. Wolf. ¿Y qué les pareció? Preguntaría viendo a sus invitados. Nora. Fue divertido. Emerald. Estuvo bien, supongo. Weiss. Fue más intenso de lo que me esperaba. Crow. Oye chico, diría refiriéndose a Wolf. Wolf. ¿Qué pasa? Crow. ¿Cuándo nos van a regresar a nuestro universo? Pirra. Es cierto, ella había dicho que podríamos volver a Remnant. Wolf. Leina les dijo que volverían pero no les dijo cuándo los devolvería a Remnant. Rem. Es Remnant. Wolf. Como sea, solo espero que esto termine antes del final de mis vacaciones, porque si no me voy a quedar calvo antes de llegar a los 40 por culpa de la pelirroja. Jan. Se podría decir que te encuentras en un calvario, jeje. Wolf. Jajaja, si esta es una situación muy descabellada. Diría sacándole gotas de sudor al resto. Jan. Me alegra que tengas un buen sentido del humor, no como otros, diría levantándose del sillón. Weiss. Idiotas, diría poniendo una mano en su cara. Wolf. Oh, vamos princesa de las nieves, ¿no sabes que el estrés puede hacer que te salgan canas? O espera, es verdad, tú ya tienes. Diría haciendo que él, Jan y Ruby riesen a carcajadas. Weiss solo se quedaría en silencio, para unos segundos después levantarse del sillón y tratar de atacar al dúo de comediantes, los cuales salieron corriendo por la casa. Mercury. Esos dos están muertos. Jaune. Probablemente. En otro lugar. ¿Y cómo va tu pequeño experimento? Preguntaría el hombre mientras escucha unos pasos acercarse a la habitación. Leina. Bien, por ahora nada que no hubiese esperado, aunque ya logró hacer que Weiss trate de asesinarlo junto con Jan, diría la mujer demonio sentándose en una silla al otro lado del escritorio. ¿Cuánto tiempo planeas hacer que se queden con él? Leina. Ya veré, aún planeo traer a más personas, además de que hay otros universos que me interesan que reaccionen, esto es realmente divertido. Pero bueno, realmente no importa cuánto tiempo pasen en mi universo, la diferencia temporal entre ambos universos es tanto que podrían estar un año entero en el mío y en su universo solo habrían pasado un par de días. Aunque aún tengo que ver a quiénes voy a traer. Puedo sugerirte conseguirle un asistente, si quieres puedo ayudarte a contactar con alguien para ese trabajo, diría el hombre sonriendo. Leina. No gracias, tengo muchos sirvientes de otros universos a disposición, además él es capaz de lidiar con ellos sin problemas. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Leina. De hecho si hay una cosa que te quiero pedir, si no es mucho problema, Zelrecht. Zelrecht. ¿Y eso sería?